Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy continuamos con la mítica saga de Exterminio, 28 días después, con el origen y los eventos que ocurrieron durante esos primeros 28 días y los que vinieron después. ¿Cómo surgió el virus? ¿Cómo fue que la isla británica cayó ante la epidemia? Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. En nuestro primer video de la saga de 28 días después, también conocida como Exterminio, exploramos los antecedentes y trasfondo con el que la ya icónica franquicia fue concebida, además de su trascendencia en otros medios y producciones, y obviamente también hicimos un repaso de los eventos del primer film, el que lo inició todo, y cuyo éxito también aseguró la producción de una secuela titulada como 28 semanas después. La primera cinta se centró en las vivencias de un joven londinense llamado Jim, quien habiendo caído en coma por un accidente, despierta para ver que su sociedad, las naciones de la isla británica, habían caído por el surgimiento de una terrible enfermedad que transformaba a las personas en iracundos entes de muerte, y cuya rápida sintomatología y virulencia provocó que en un lapso de solo 4 semanas, 28 días después de la primera exposición, la sociedad británica cayera, siendo evacuada y quedando en cuarentena como medida de contención. Más allá de eso, sin embargo, dicho proceso, desde la creación de la plaga y su diseminación en el territorio, no fue explorado más que en una escena inicial en la que solo se reveló cómo fue que el virus llegó al paciente cero, dejando el origen de tan destructiva enfermedad en misterio. Dicha incógnita, sin embargo, sí fue tratada mucho tiempo después en un medio adicional, oficial pero mucho menos conocido. 28 Days Later, The Aftermath. Traducido como secuelas o consecuencias, 28 días después, The Aftermath es una novela gráfica que fue publicada en el año 2007, casi a la par de la secuela cinematográfica 28 semanas después. Basada en la historia 28 días después, escrita por Alex Garland para el film del 2002, The Aftermath nos presenta 4 historias cortas que narran eventos previos y posteriores, desde la concepción y creación del virus, hasta su diseminación y eventos cercanos a lo narrado en la secuela fílmica. La historia fue escrita por Steve Niles, autor de cómics y novelista conocido por trabajos como la miniserie de 3 ediciones de 30 días de noche, la serie de DC Comics de Simon Dark o algunos episodios de la línea de cómics de Kick-Ass. El arte de cada episodio estuvo a cargo de diferentes artistas, y el libro fue publicado por Fox Atomic Comics, brazo de publicación de novelas gráficas de una subsidiaria de la desaparecida 20th Century Fox. Aquí veremos los elementos más importantes de cada episodio.
Etapa 1. Desarrollo. Todo comenzó con videos de registros criminales en una estación de policía. Con una pandilla golpeando a alguien en el metro, un hombre secuestrando a una mujer, arrastrándola, o una feroz pelea nacida por el choque de dos vehículos. Varias y diferentes muestras de la violencia innata del ser humano, muestras que habían sido recogidas en tan solo una noche. El material estaba siendo presentado a dos científicos que buscaban aislar los neuroquímicos específicos que eran responsables de la ira y las agresiones violentas en los seres humanos. Una campaña en la que uno de los dos hombres de ciencia había pasado ya algunas barreras éticas, con transacciones secretas para algún tipo de acuerdo ilegal con el jefe de policía. Clive, el que no tenía conocimiento de dichos acuerdos, estaba pasando por una etapa de crisis personal, con una reciente separación matrimonial por violencia doméstica y una incapacidad absoluta de conciliar con su expareja. Problemas por los que albergaba una gran ira contenida. Eventualmente, Clive descubrió cuál era el acuerdo secreto de su compañero Warren, el inicio de los experimentos en sujetos de prueba humanos. Haciendo caso omiso a su sugerencia de usar chimpancés, Warren había pagado al jefe de la policía para que le entreguen a uno de los criminales capturados aquella noche. Al verlo, el iracundo Clive pidió a Warren hablar con él en privado para exigirle respuestas respecto al financiamiento de esos acuerdos secretos, ante lo cual recibió una amenaza, sugiriendo que si quería podía renunciar, pero que también debía prepararse para que su financiador saque a la luz sus problemas sobre violencia doméstica. Conteniendo su ira, Clive decidió mantenerse en silencio y seguirle la corriente, asumiendo la tarea de pensar en un medio de entrega para el inhibidor de la ira en el que estaban trabajando. Durante la noche de aquel día, Clive escuchó gritos y descubrió a Warren conteniendo al sujeto de prueba, a quien falló en colocarle el inhibidor de la ira debido a su incapacidad para aplicar la inyección. Después de liberarse y darle un fuerte golpe, el sujeto se puso de pie y amenazó a Clive para que se aparte de su camino. Y fue entonces que recibió un ataque letal por parte de Warren, quien aún con el contundente objeto con el que lo golpeó en la mano, decidió que en adelante lo más adecuado sería continuar la fase experimental con chimpancés. Aquella noche, Clive y Warren se sumieron en la ilegalidad aún más al cooperar para enterrar el cuerpo del delincuente. El problema con el sistema de entrega del inhibidor también seguía presente, y teniendo en cuenta que las jeringas o píldoras eran medios ineficaces para sujetos iracundos como el de la noche anterior, Warren estaba considerando usar el contagio como medio de difusión. Si bien el virus de la gripe era perfecto por su capacidad para ser propagado en el aire, había encontrado genes más adecuados para la fusión en una cepa específica del virus ébola, una elección como mínimo perturbadora. Con la primera muestra hecha, iniciaron el experimento en un chimpancé, que ya expuesto al inhibidor, fue amarrado a una mesa y forzado a observar varios monitores cuya programación era un interminable ciclo de escenas violentas. 2 semanas después, sin embargo, los sujetos de prueba no mostraban efectos positivos, sino todo lo contrario. El inhibidor había mutado. Algunos restos del genoma del ébola habían reaccionado de manera inesperada ante la adición del inhibidor. Muy lejos de obtener un inhibidor contra la ira, habían creado lo contrario, un virus de la ira. La frustración de Warren inició una pelea en la que Clive por fin pudo descargar su ira por los abusos que había sufrido, culminándola al renunciar y terminar su forzada relación laboral. En casa, para dar un golpe más contra Warren,
Clive se puso en contacto con un grupo ecologista conocido como AFF, Animal Freedom Front, y los puso al tanto del uso de los chimpancés en los experimentos. Y tras colgar el teléfono, el disparo de un arma lo silenció todo. En el laboratorio, mientras tanto, Warren intentaba complacer a su financiador prometiéndole resultados muy pronto. Y fue entonces que escuchó un grito proveniente del salón de los chimpancés. Warren cruzó los pasillos en dirección de los extraños ruidos. Y tras abrir la puerta, uno de los animales infectados con el virus de la ira saltó sobre él y lo atacó, mordiéndolo en el rostro y contagiándolo de la terrible enfermedad. Tras conocer los antecedentes de la creación del virus, es necesario señalar algunos puntos de su definición. Aparte de los cambios y síntomas físicos, el efecto más importante del virus es la liberación constante y aumentada de los neuroquímicos de la agresividad, razón por la que los infectados se tornan incontrolablemente violentos e iracundos. El origen del virus, como una mutación del ébola, también explica las constantes hemorragias mediante las cuales se producen gran parte de los contagios. El dolor constante por el daño en los órganos internos también potencia el estado de furia y agresividad. En el idioma original, el inglés, la enfermedad es conocida como rage virus. Rage puede traducirse como cólera, rabia, ira o furia. No puede llamársele cólera puesto que ya existe una enfermedad completamente distinta denominada con ese nombre, la que es causada por la bacteria Vibrio cholerae. Del mismo modo, aunque muchos confunden el término por las semejanzas de comportamiento y la traducción, el virus tampoco puede ser llamado como rabia puesto que dicha enfermedad se produce por la infección con rhabdovirus. Por ende, lo más correcto sería llamarlo virus de la ira o de la furia, términos con los cuales lo referiremos de ahora en adelante. Evidentemente, el primer episodio, Development o Desarrollo, se conecta directamente con la escena inicial del film, puesto que la llegada de los ecologistas es provocada por la llamada que Clive les hizo antes de usar un arma contra sí mismo. Y la posterior intervención del grupo liberando a uno de los chimpancés es el origen de los gritos y ruidos que llevan a Warren a ser infectado por uno de los animales. Es necesario señalar que si bien en el primer film aniquilan al primer chimpancé después de que atacara a la mujer, la aparición del segundo animal en el cómic da a entender que varios más fueron liberados en esa ocasión, tal como veremos a continuación. Etapa 2. El brote. 1 a 14 días después. En la mañana siguiente, en Cambridge, la vida de los habitantes se desenvolvía con total normalidad, hasta que una familia que hacía picnic en un parque tuvo el primer contacto, cuando el menor de sus miembros, un niño llamado Liam, encontró entre los árboles a uno de los animales infectados. Al verlo, el chimpancé atacó al niño y lo cubrió de sangre con una hemorragia. Y aunque su padre y hermano acabaron con el animal rápidamente, el daño ya estaba hecho. Liam convulsionaba y se retorcía en el suelo mientras su madre y hermana intentaban hacerlo reaccionar, pero al ser atendido por los paramédicos, los primeros síntomas se hicieron evidentes: enormes hemorragias. La familia vio cómo es que su pequeño era ingresado en una ambulancia camino a Londres, y después de partir tras él, en el parque donde todo había ocurrido, Warren ya había contagiado el virus a varias personas y continuaba diseminándolo. En el camino, la familia de Liam vio ataques a personas sin entender lo que ocurría. Al ingresar a Londres veían a personas huyendo de aquellos que ya habían sido infectados. Y cuando finalmente alcanzaron a la ambulancia que transportaba a Liam,
vieron en lo que aquella enfermedad lo había convertido. A él y los paramédicos. El niño intentó atacarlos a través del parabrisas, y fue entonces que con lágrimas en sus ojos, su padre condujo el auto para lanzarlo adelante y alejarse de él, para proteger a su familia del infierno que habían visto surgir. Días después, el primer ministro ya había declarado el estado de emergencia en Londres y las zonas aledañas. Los ciudadanos tenían la orden de quedarse en sus casas y no acercarse a aquellas zonas. Y eventualmente, la radio y televisión también dejaron de transmitir. Sabiendo que estando encerrados no podrían sobrevivir, Roger y Barbara, los padres de Liam, Sid y Sophie, decidieron apostar su suerte en la estación de trenes para intentar escapar de Londres. Un día después, cerca de la estación, la familia se encontró con un escenario de caos y muerte. El virus se había diseminado y estaba en todos lados. Su única esperanza de huir radicaba en el pequeño yate que unos amigos de la familia tenían en un puerto cercano. Gracias a su auto, pudieron recorrer el camino, infestado. Cerca de su objetivo, el puente de Westminster, decenas de furiosos enfermos notaron su presencia y una enorme horda comenzó a perseguirlos. Al llegar al puente, Sophie y Sid vieron que había botes y lanchas en el agua, pero Roger sabía que tenía que hacer algo para darles tiempo. Así, tomando una llave de metal y un trozo de madera, Roger y su esposa Bárbara anunciaron que ellos detendrían a la horda. Y tras un abrazo diciéndoles que luego los alcanzarían, se separaron de sus hijos y les dieron una oportunidad de seguir viviendo. En el puente, Roger y Bárbara aceptaron su destino sabiendo que sus hijos estaban a salvo, diciéndose que se amaban una vez más antes del final. Este segundo episodio describe algunas etapas del proceso de diseminación del virus mediante las vivencias de una familia que intenta sobrevivir, personas que vieron cómo inició todo y en las que los mayores se sacrificaron para permitir la supervivencia de los más jóvenes. Historia que se desarrolló entre los días 1 y 14. Las siguientes etapas corresponden a días posteriores a las primeras 4 semanas. Literalmente 28 días después. Etapa 3. Ejecución. De los días 29 al 32. Un solitario sobreviviente londinense llamado Hugh estudia la forma en la que los infectados detectan y encuentran a las personas sanas, la razón por la que no se atacaban entre ellos. Observó a un infectado rastrear y atacar a un maniquí que había preparado y descubrió que se guiaban por medio de su olfato. Diferenciaban olores como el jabón, el perfume o el desodorante, sustancias que por el continuo uso que siempre les dimos, aún persistían en nuestros cuerpos pese al cambio de vida que estábamos experimentando. Hugh, sin embargo, no estaba solo. Un día fue salvado por otro hombre que estaba tan bien equipado como él. Pero tras recibir un disparo en forma de amenaza o desafío, el hombre se obsesionó con eliminar a su competencia. Hugh rastreó al otro sujeto y un día le puso una trampa. Lo atrajo hasta un vehículo donde una pequeña bomba lo cubrió de perfume. Y en tan solo unos segundos, el hombre tenía a todos los infectados de la zona sobre él. El sujeto estaba siendo destrozado por los iracundos enfermos,
Y fue entonces que Hugh decidió terminar con su miseria y acabar con todos los infectados al hacer explotar el vehículo. Para él, la abandonada Londres era su territorio, pero poco duró su reinado. Solo hasta que vio a los aviones de la OTAN surcar los cielos de la ciudad. El tercer episodio demuestra que para el ser humano, caer en agresiones y violencia no requería la infección del virus de la ira. No se inhibía ni siquiera ante la posibilidad de extinción. Este episodio no relata nada trascendente más allá de revelar la forma en la que los infectados detectan a las personas sanas, mediante el olfato, pero sí se conecta directamente con el final del primer film, al mostrar las primeras incursiones de las fuerzas de recuperación de la OTAN sobre suelo británico. El último episodio une todas las historias previas. Etapa 4. La cuarentena. Días 38 al 42. En un campo de cuarentena en suelo inglés, un médico y una joven voluntaria observan a un hombre despertar después de un largo sueño. Clive, el hombre que ayudó a crear el virus de la ira, había sobrevivido a su intento de quitarse la vida. La joven que lo estaba atendiendo era Sophie, la sobreviviente de Londres, quien le explica lo que ocurrió durante todo ese tiempo y el cómo fue que perdió a sus padres y a su hermano menor cuando éste fue atacado por una especie de simio, revelación que pone delicado el estómago de Clive. Mientras la joven le informaba sobre el lugar en el que estaban, en el exterior, otro hombre era ingresado al campo de cuarentena. Hugh, quien por su resistencia y mala actitud, es confinado a aislamiento. Es así que el hombre conoce a Sid, el hermano de Sophie, con quien entabla una relación amical al compartir sus experiencias, llegando a la conclusión de que quien sea que estaba dirigiendo la operación, estaba esperando a que los infectados fallezcan por inanición. Todos los sobrevivientes se habían percatado de que los enfermos no se alimentaban. Al reunirse, Sophie y Sid conversan sobre los recién llegados. Mientras que Hugh fue encerrado por haber disparado contra los aviones de vigilancia, Clive sabía todo lo que había ocurrido pese a su coma. Incluso sabía que el causante de la enfermedad era un virus. En sus conversaciones, Sophie le explicaba que cada vez aparecían menos infectados, que aparentemente todo estaba a punto de terminar. Pero Clive lo dudaba. No con ese virus. Aún no había terminado. Con el paso del tiempo, la paranoia de Hugh comienza a crecer y termina contagiando con ella a Sid. Y tras ser liberado, todos se reúnen con Clive, quien les explica que el virus no era natural, ni tampoco la forma en la que se diseminaba y afectaba a las personas. Había sido hecho por el hombre con un propósito que decía no conocer. De algún modo, Hugh interpreta la información a su favor, convenciendo a los demás de que tenían que huir de aquel campo de cuarentena. Una noche, disfrazados como los guardias, el grupo sale del campo y huye hacia el bosque. En solo segundos, Hugh y Sid son acribillados, mientras que en el bosque, Clive decide confesar ante Sophie su participación en la creación del virus, una tragedia que quería ayudar a remediar usando sus conocimientos. Al saberlo, Sophie le pide silencio y con lágrimas en los ojos se acerca a besarlo, y teniéndolo distraído, le dice que eso era por su familia y por todo Londres. Y después de decirle que esto era para que no sucediera de nuevo, lo aniquila. Sin nada más que perder ni por qué continuar, Sophie se queda de pie esperando ser encontrada. Y
tras ser ubicada por los helicópteros, también es aniquilada. ¿El fin? Si bien el último episodio no hace grandes revelaciones respecto al virus, sí presenta hechos que a la larga conducen a los eventos de la secuela, y por ella es que sabemos que la historia de 28 días después no culminó en este punto. ¿Qué fue lo que ocurrió 28 semanas después de la exposición? Eso lo veremos en otro video. Pero lo que sí debemos añadir en este es que el virus no tenía 100% de letalidad. Una anomalía conocida como heterocromía, reconocible por la presencia de colores diferentes en los ojos, está relacionada a una inmunidad sintomática del virus, haciendo que el infectado sea portador del mismo sin padecer de sus síntomas. ¿Podrá evolucionar aún más sobre eso? Tendremos la respuesta 28 años después. Recuerda que en el canal tienes disponible la video reseña y resumen del primer film de la franquicia, junto a decenas de videos sobre tus otras sagas favoritas. No dejes de revisar nuestras listas de reproducción. Esperamos que esta narración les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo. Gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.